Historias de dolor y redención, relatos de una realidad que duele. En este texto quiero compartir 3 historias que llegaron a mis manos, relatos que reflejan la dura realidad que se vive en algunos rincones de México. Son testimonios de personas que enfrentaron la pobreza, la violencia y la drogadicción, situaciones que nos recuerdan lo frágil que puede ser la vida cuando el entorno se vuelve hostil. Estas historias, aunque difíciles de leer, son una llamada de atención para que reflexionemos sobre la importancia de la fe, la fortaleza y la esperanza en medio de la adversidad. 1. El precio del silencio. Lugar: Ecatepec, Estado de México. Mariana tenía 19 años cuando la violencia irrumpió en su vida. Vivía en una pequeña casa de lámina en la colonia Jardines de Morelos, uno de los sectores más peligrosos de Ecatepec. Su familia apenas sobrevivía vendiendo tamales en una esquina transitada. El padre de Mariana, don Jacinto, siempre había evitado problemas con los halcones del barrio, aquellos jóvenes que vigilaban para los narcomenudistas. Una noche, mientras volvía del trabajo, Mariana presenció algo que no debía. Al pasar por un callejón, vio como 3 hombres golpeaban brutalmente a un joven. Se quedó petrificada cuando uno de ellos le disparó en la cabeza. Mariana corrió sin mirar atrás. Al día siguiente, un joven con una gorra negra se acercó al puesto de tamales. No compró nada, solo murmuró: ya sabes lo que viste. Si hablas, tu familia paga. El miedo consumió a Mariana. Durante semanas, se despertaba en la madrugada pensando que alguien entraría a su casa. Los vecinos decían que el joven asesinado había sido acusado falsamente de vender droga en el territorio equivocado. La policía no investigó, nadie se atrevió a declarar nada. Con el tiempo, Mariana dejó de salir de casa. Sus padres apenas entendían por qué. El puesto de tamales dejó de vender lo suficiente, y la familia comenzó a pasar hambre. Cuando Mariana confesó lo que había visto, su madre rompió en llanto. Su padre simplemente guardó silencio. Un mes después, Mariana fue encontrada sin vida en un baldío, con un cartel que decía: por sapo. La pobreza había encerrado a su familia en un ciclo donde ni el miedo ni la justicia tenían salida. 2. El callejón sin salida. Lugar: Ciudad Juárez, Chihuahua. Iván tenía 22 años y vivía en una de las zonas más peligrosas de Ciudad Juárez. Desde que tenía memoria, su madre había batallado con el alcoholismo, y su padre nunca estuvo presente. Iván creció en la calle, sobreviviendo gracias a pequeños robos y encargos para los pandilleros del barrio. Un día, su mejor amigo, José, le ofreció un trabajo sencillo: llevar un paquete de una colonia a otra. Le pagaban bien, así que Iván aceptó. El primer viaje fue fácil, pero pronto los encargos se hicieron más frecuentes. Lo que comenzó como simples traslados pronto lo involucró en extorsiones y amenazas. Iván intentó salirse del negocio cuando vio a un conocido ser brutalmente golpeado por perder una mercancía. Pero dejar ese mundo no era tan fácil. Recibió amenazas diarias. El miedo lo empujó a refugiarse en el cristal, una droga que consumía a gran parte del barrio. Las semanas pasaron y la adicción de Iván empeoró. Su madre lo echó de casa después de encontrarlo robándole su monedero. Vivió en una casa abandonada junto con otros adictos. Se volvió violento, robando tiendas y asaltando automovilistas para conseguir dinero. Una noche, en uno de sus delirios, creyó que un hombre lo estaba siguiendo. En su paranoia, lo atacó con un cuchillo. El hombre resultó ser un repartidor de comida que simplemente había tomado la misma calle. Iván fue arrestado esa misma noche. Hoy cumple una condena de 25 años en el Cerezo de Ciudad Juárez. Su madre falleció poco después de que él entrara a prisión. Desde su celda, Iván escribe cartas a su hermana menor, quien lucha por no seguir sus pasos. 3. El hogar que se desmoronó. Lugar: Colonia Camino Verde, Tijuana, Baja California. Marcos y Laura eran una pareja joven con 2 hijos pequeños, Juanito y Sofía. Vivían en una humilde casa de madera en una zona conocida por sus invasiones y asentamientos irregulares. Marcos trabajaba en la construcción y Laura vendía dulces en la calle. Aunque no tenían mucho, se las arreglaban para salir adelante. Todo cambió cuando Marcos se lesionó gravemente en el trabajo.
La empresa se negó a pagarle su indemnización completa, y los gastos médicos se acumularon. La desesperación lo llevó a pedir prestado a un prestamista ligado al narco local. Las deudas crecieron rápidamente. Marcos fue presionado para vender droga en el barrio a cambio de saldar parte del dinero que debía. Al principio, solo entregaba paquetes, pero pronto empezó a consumir la mercancía que transportaba. Laura intentó alejarlo de ese mundo, pero Marcos ya estaba demasiado hundido. Llegaba a casa bajo los efectos de las drogas, estallando en arranques de ira que aterrorizaban a sus hijos. Una noche, en medio de una discusión, Marcos golpeó a Laura. Fue la primera vez, pero no la última. La situación llegó a su punto crítico cuando Marcos robó el dinero que Laura había ahorrado para pagar la renta. Desesperada, ella se refugió con sus hijos en casa de su madre. Semanas después, encontraron a Marcos muerto en un barranco cercano. Los rumores decían que había intentado engañar a sus jefes del narco. Su familia apenas tuvo dinero para pagar su entierro. Hoy, Laura intenta reconstruir su vida en un refugio para mujeres en Tijuana. Sus hijos aún preguntan por su padre, sin comprender del todo lo que ocurrió. Reflexión final, la luz en medio de la oscuridad. Estas historias nos recuerdan que la pobreza, la violencia y la drogadicción son cadenas que pueden atrapar a cualquiera, pero en medio de esa oscuridad, siempre hay una esperanza. La palabra de Dios nos dice, mayor que, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, salva a los de espíritu abatido. Salmo 34 horas y 18 minutos. En cada una de estas historias hubo momentos de desesperación, pero también instantes de amor, arrepentimiento y redención. La fe es un faro que ilumina aún en las noches más oscuras. Hoy, más que nunca, es importante extender la mano a quienes luchan en medio de la pobreza y la violencia, ya sea con una palabra de aliento, con oración o con acciones concretas. Podemos ser instrumentos de la misericordia de Dios. Porque incluso en los barrios más peligrosos, en las familias más lastimadas y en los corazones más rotos, la luz de Cristo puede brillar con fuerza. Que estas historias nos inviten a valorar la paz en nuestros hogares, a cuidar de nuestros seres queridos y a confiar en que Dios jamás abandona a sus hijos, aun cuando el camino parezca sin salida. Que Dios te bendiga y te fortalezca siempre.